tell you how I feel. I want to drive you through the night, down the hills. I gotta tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dark, but have no fear. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. I'm giving you a night call to tell you how I feel. I want to drive you through the night, down the hills. I gotta tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dark, but have no fear. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. There's something inside you. There's something inside you. It's hard to explain. It's hard to explain. They're talking about you, boy,
Qué buen tema, ¿no? Para ponerse a estudiar. Bueno, por si a alguien le interesa esto. Mejor que lo de las clases anteriores estuvo. Voy a tomar como cumplida. Por si a alguien le interesa esto, es la canción se llama Phantom del grupo Justice. No es lo que normalmente escucho, pero está bueno. Como música de ascensor. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? No fue la música. Hola, profe. Buenas noches, chicos. Bueno, primero felicitarlos a todos porque tenemos, no sé si lo dije la vez pasada, para corregir como 100 entregas. Así que bueno, vamos a estar entretenidos esta semana corrigiendo. Pero bien, porque la mayoría, o prácticamente todos los anotados se hicieron la entrega. Así que no decaiga, ¿sí? En el transcurso de la semana le vamos a estar corrigiendo. Hoy seguimos con el práctico número 1, pero ya pasamos a la parte de análisis de circuitos, ¿sí? Para eso vamos a la ley de Kirchhoff y bueno, la ley de Ohm, que ya sabemos, y vamos a hacer recordar cómo sumamos resistencias en serie en paralelo. Discúlpenme, mi gata piensa que le estoy hablando a ella. Bueno, chao. Este acá, el de la izquierda, este es Kirchhoff, Gustav Kirchhoff. Y el que está sentado a su derecha, posando así, posando para la foto, es Bunsen, el del mechero Bunsen. ¿Se acuerdan de química? Bueno, el tipo este lo inventó, digamos. Y bueno, los dos trabajaban juntos porque hacían trabajos en Kirchhoff, aparte de inventarse sus leyes, trabajaba en cosas de espectrografía. Bueno, les propongo que hagamos un breve repaso de cómo analizamos circuitos con las leyes de Kirchhoff en el modo como lo hacemos en física 2, ¿verdad? Entonces lo primero que hacíamos era, si está todo bien, déjenme verificar que esto esté grabando. Sí, está grabando. Bárbaro. Sí, entonces lo primero que hacíamos era definir un sentido de las corrientes en nuestro circuito. Entonces acá hay un circuito modelo en donde no están definidas las corrientes, así que lo tenemos que hacer nosotros, y el sentido que podemos elegir para las corrientes es el que nosotros querramos, ¿verdad? Es totalmente arbitrario. Por ejemplo, yo elijo defino esta corriente, le llamo I1 con este sentido. A esta otra corriente le llamo I2 con ese sentido, y a esta I3 con ese sentido.
¿Por qué esos sentidos? Porque se me ocurrieron a mí. Podría haberlos hecho en sentidos contrarios, cualquier combinación, eso es completamente aleatorio, digamos, no importa el sentido, las leyes de Kirchhoff se cumplen igual. Y después, en el segundo paso, con esos sentidos de corriente que ya definimos, marcamos las polaridades de las caídas de tensión en las resistencias de acuerdo al sentido que nos dan esas corrientes, ¿no? Acá me olvidé una corriente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esta corriente acá? I4, que pasa por la resistencia R4. ¿Sí? Bueno, y para marcar las polaridades, esta corriente I1 circula en este sentido, entonces marca la polaridad de la caída de tensión en R1 así, más menos. I2, la caída de tensión va a ser más menos, e I4 de más a menos, e I3, fíjense que yo la dibujé en este sentido, o sea que viene por acá, circula de esa manera en R3, entonces esto es más menos, ¿sí? Bueno, y después nos queda plantear la primera ley de Kirchhoff, o la ley de las corrientes, que dice que en cualquier nodo la sumatoria de las corrientes es cero, ¿sí? Recordarán ustedes. Sí, y un nodo es donde la convergencia de tres ramas, tres o más ramas. Entonces, A y B son ejemplos de nodos. C no es un nodo, porque ahí solo hay dos ramas. Entonces, planteemos la ecuación de nodos para el nodo A, este de acá. Entonces, ¿qué tengo yo? ¿O qué asignación de signos hago yo? La que normalmente uso es que si la corriente entra al nodo, la pongo positiva. Entonces I1 está ahí con su signo positivo. Y si sale del nodo, la pongo negativa, como es el caso de I2, que sale de ese nodo. Sería menos I2. E I3 entra también. Entonces sería más I3 igual a 0. Lo mismo se puede hacer con el nodo B. En el nodo B tenemos que entra I2. Dijimos que las corrientes que entren, yo las voy a poner positivas y las que salgan negativas. Entra I2 y salen I3 y I4. Entonces sería menos I3 menos I4. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Fíjense de estas ecuaciones, si despejamos de la primera I1, ¿qué queda? Queda I2 menos I3, ¿verdad? Y del segundo nodo despejemos I4. I4 queda también I2 menos I3. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, si I1 es igual a I2 menos I3, y I4 es igual a I2 menos I3, eso quiere decir que en realidad I1 es igual a I4, ¿no? I1 es igual a 4. Sí, que es por eso que
yo me la olvidé, digamos, porque ya uno de analizar tantos circuitos ya se da cuenta que eso pasa, ¿no? Entonces ni siquiera plantea la ley de nodos acá porque no tiene nada nuevo, ya tiene toda la información acá. Pero bueno, si uno no sabe, no se aviva, hace la ecuación, plantea las dos ecuaciones y ahí salta, que I1 es igual a I4, entonces esto es igual a I1. ¿Sí? Bueno, tenemos dos ecuaciones, mejor dicho, tenemos una ecuación porque las son redundantes. La B es redundante, no tenemos una ecuación, eso quiere decir que para hallar las incógnitas, que pongamos que son las corrientes, son tres corrientes, ¿sí? Necesitamos tres ecuaciones. Tenemos una y las otras dos van a salir de hacer la segunda ley de Kirchhoff, que es que la sumatoria de las tensiones en un lazo cerrado, en cualquier lazo cerrado, es igual a cero. Lazo cerrado. ¿Sí? ¿Qué lazos cerrados tenemos en este circuito? Bueno, tenemos varios. Nosotros necesitamos tres, así que elijamos dos. Por ejemplo, este lazo, ¿sí? Yo lo voy a recorrer en sentido que estoy marcando acá, en sentido horario. Y a este lazo lo voy a recorrer en el sentido antihorario. ¿Por qué los sentidos? De vuelta, totalmente arbitrario, puedo recorrerlos en el sentido que quiera, solo que tengo que respetarlos a la manera a la hora de plantear las ecuaciones. Entonces la primera ecuación, ¿cómo hacíamos? Empezábamos de un punto cualquiera del lazo y lo íbamos recorriendo, y nos fijábamos si teníamos unas caídas de tensión, que sería pasar de más a menos, en cuyo caso las podíamos, las ponemos con un signo menos, y el otro caso sería si vamos de menos a más, que es una subida, las ponemos positivas. Bueno, empezamos de acá, de este punto, y lo recorremos así. Entonces, lo primero que nos encontramos con la fuente de alimentación, la fuente continua E, que tiene su polaridad de menos a más. De menos a más es una subida, entonces vas positivo, E. Vamos por acá, recorriendo la malla, nos encontramos con la caída de tensión en la resistencia R1, que vamos de más a menos, ¿sí? Entonces, ya sabemos que tenemos que poner signo menos, y la caída de tensión en una resistencia, por la ley de Ohm, ustedes recordarán que es la corriente, circula por esa resistencia por su valor, I1 por R1. Seguimos recorriendo la malla y nos encontramos con la caída de tensión menos en la resistencia R2, menos I2 por R2, y seguimos con la malla, perdón, la resistencia 4, otra caída también, ¿no? Menos I4, pero no voy a poner I4 porque es I1, ¿no? Entonces menos I1 por R4. Y no hay nada más, volvemos al punto de inicio, entonces igualamos a 0. Igual a 0. Ok, con la segunda malla hacemos exactamente lo mismo. Empecemos de este punto, del nodo B. Entonces vamos por acá. Lo primero que encontramos es una caída de menos a más. Perdón, de más a menos. Una caída, dijimos. Menos y 3 por R3.
Seguimos y nos encontramos con la caída de tensión en R2. ¿Sí? Más menos. Otra caída. Menos. Y 2 por R2. Igual así. Ok, entonces con este set de ecuaciones, una de nodo y 2 de las de tensiones, podemos resolver ya el circuito. Si es que las incógnitas eran las corrientes, pero no necesariamente pueden ser las corrientes, ¿no? Pueden ser otras las incógnitas y con este mismo set de ecuaciones despejar, ver qué es lo que tenemos y despejar lo que no tenemos. Bueno, espero que les haya servido como un repasito de analizar circuitos con Kirchhoff. También súper repaso de cómo hallar la resistencia equivalente cuando las resistencias están en serie. Entonces, se dice que dos resistencias o n resistencias están en serie si la corriente que circula por las mismas, por ellas, es la misma, como es el caso de R1 y R2. La corriente es I, no hay otra corriente. Entonces, R1 y R2 están en serie, ¿sí? Y si planteamos Kirchhoff, este lazo de Kirchhoff acá, súper rápido, ¿sí? Sería que la fuente E menos la caída de tensión en R1 menos la caída de tensión en R2 R2 es igual a 0. Así. O sea que es igual a I R1 más R2 y E sobre I es resistencia, ¿no? Por la ley de Ohm. Y eso es igual a ser R1 más R2. Sí, entonces es una demostración express que la suma de que si las resistencias están en serie, su suma es la resistencia equivalente. Sí, esto se generaliza para cualquier número de resistencia que tengamos en serie, ¿no? R1 más R2 más todas las R's. Y cuando están en paralelo, lo que define la condición que dos resistencias estén en paralelo es que, en este caso ahora su tensión es la misma. Entonces, bueno, la diferencia potencial, para ser más exactos. Entonces, la diferencia potencial que hay en los terminales de R1 es E, y es la misma que hay en R2, ¿no? Están conectados en paralelo. ¿Sí? Y en ese caso, lo que hacemos ahora es aplicar la ley de los nodos, Kirchhoff acá, y analizar estas corrientes. ¿Sí? Sería I igual a la corriente que circula por R1 más la corriente que circula por R2. La corriente que circula por I1 es la diferencia potencial que hay en sus terminales, que es C dividido R1, más lo mismo para R2. Sería la misma diferencia potencial, pero dividido R2. Entonces, bueno, factorizamos sacamos factor común L, lo pasamos dividiendo, nos queda I sobre E, que es
1 sobre R, ¿verdad? Por la ley de Ohm. Y esto va a ser 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces, de vuelta, una demostración express que es sumar resistencias cuando está en paralelo. La expresión esa sale de las leyes de Kirchhoff, aplicar la ley de Ohm también. Y también esa expresión es generalizable para cualquier número de resistencias que yo tenga en paralelo, ¿verdad? Si tengo dos resistencias en paralelo, como es este el caso, uno puede hacer esto o también puede ya sumar estas fracciones y, y hacerle la inversa para calcular rápidamente R en paralelo. Quedaría R1 por R2 dividido R1 más R2, ¿verdad? De hacer la suma de esas fracciones e invertirlas. Y fíjense que como reality check esto da Ohm, que sé que no metí la pata todavía. Y un caso aún más particular que vale la pena tener en cuenta es cuando las resistencias que estamos sumando en paralelo son iguales, tienen el mismo valor. En ese caso, si ustedes reemplazan acá, o sea, R1 igual a R2 igual a R, cuando hacen eso van a ver que les queda una resistencia en paralelo equivalente que es la mitad. ¿Sí? Entonces, como ese es un tip útil a tener en cuenta. Bueno, esto de potencia en circuito, no sé, me parece que lo dejamos para la próxima clase, porque tenemos una clase más de esto. Así ya podemos arrancar con las consultas. De todos modos, si les sirve para algo, ahora subo esto al campus. Pero la propuesta es que vayan arrancando o ya han arrancado con los ejercicios del 17 al 22 que son de análisis de circuitos, y vamos a hacer lo mismo que el lunes, que me parece que funcionó mucho mejor, de dividirnos en grupos, que en cada grupo haya algún docente y así pueden hacer sus consultas, ¿sí? A ver, ahora voy a crear los grupos, chicos. Ahí va. Hola. Hola, profe. Sí, Tengo estamos. una consulta. Sí, decime. En el inciso E, con el rendimiento y la potencia de salida, calculo la potencia de entrada. Y con esa potencia y la tensión del motor, podría calcular la corriente del motor, ¿o no? ¿En qué ejercicio estás? En el 22, el inciso E. 22, inciso E. Mm.
A ver un momentito. Ahora no estoy compartiendo pantalla, sí. Entonces ustedes ven en práctica ahora. (22) inciso E. Entonces te da te da R1, E1, E2 y 1. Y te da la potencia útil del motor y su rendimiento. Profe, no se ve la pantalla de usted. ¿No se ve? No. Ahí. Ahí se ve. Ahora, A ver un momentito que quiero verificar que esté todo bien con nosotros, chicos. Un momentito. ¿Dónde está eso? Sí, disculpame, era el ejercicio 22C. A ver, repetime por favor lo que me habías comentado. sí, en el inciso E, con el rendimiento y la potencia de salida, calculo la potencia de entrada. Entonces, con esa potencia y la tensión del motor, podría calcular la corriente del motor, ¿o no? Si tenés la tensión en el motor. Sí, sí, yo la calculé. La tenés que calcular. Tenés sí, sale porque tenés E1 y puedes calcular la caída de tensión en R1 porque te da la corriente y 1. Entonces ahí, pues ya ahí resolves el lazo y sacas la tensión del motor. Y con esa sacas la corriente del motor, que sería I3. Con I1 y 2 sacas I2. Y para sacar R2, creería que haciendo el lacito de Kirchhoff en el segundo lazo, digamos, con la fuente 2 sale, ¿verdad? Ya, entonces, con la potencia de entrada y el voltaje ese que yo saco, calculo el 3. Exactamente. Como tenés I1 y tenés I3, vas a poder despejar I2 de nodos. Y así vas haciendo. ¿Sí? Está bueno ese ejercicio. Sí, quema cabeza. Es un poco quemacabeza. Después en el inciso F, el que le sigue, una vez hallás la corriente y el voltaje del motor, la potencia que calculo mediante ellos es la de entrada o de salida, porque no me queda claro cuál es. En el inciso F, ¿tenés el motor? Todavía no. Sí, tenés el motor. Perdón, me distraje contestando un... ¿Puedes repetir tu pregunta? Sí, una vez hallás la corriente y el voltaje del motor, la potencia la calculo mediante la corriente esa y ese voltaje, ¿es la de entrada o la de salida del motor? ¿Y por qué? Del motor tenés el rendimiento. Entonces, vos de analizar el circuito,
¿qué vas a poder hallar? Vas a poder hallar la corriente y 3, bueno, no hay que hacer mucho, ¿no? Porque tenés I1 y 2, entonces sacas I3. Entonces tenés I3 que es la corriente del motor. Y de analizar el circuito, de hacer Kirchhoff, seguramente vas a poder calcular la tensión en el motor. O sea que tenés V por I. Esa es, V por I es la potencia absorbida por el motor, ¿no es cierto? Y una vez que tenés la potencia absorbida y con el rendimiento vas a sacar la potencia útil. No sé si eso contestó tu pregunta. O sea que la potencia de entrada la calculo a partir del rendimiento y la de salida. Bueno, que son los que me dan. ¿A qué llamas potencia de entrada? De entrada al motor. Claro. Sí, es la que también llamamos la potencia absorbida, la P-abs. Y la potencia de salida, otra forma de decirlo, es la potencia útil. Pero el motor del circuito, ¿qué toma? Toma toda la potencia absorbida. Esa es la potencia de entrada. Y de ahí la gran mayor parte se va, bueno, exactamente un 80% es potencia útil. Y un 20% son pérdidas. Bien. Entonces con la corriente y con el voltaje del motor calculo la potencia absorbida. Y con el rendimiento y la otra, la útil, calculo la que entra al motor. Correcto, ¿sí? La potencia útil es la potencia que tenés en la potencia mecánica, ¿no? Es la potencia que se transforma en potencia, en energía mecánica en el eje, ¿sí? Eso es la potencia útil. Bien, gracias, profe. ¿Ok? Nada. Yo tengo una consulta en el 21. 21. En el 21C precisamente. Sí, que tenés que En reordenar esa figura. la resistencia, claro. Que la fuente va entre B y C. Y con esa parte del triángulo, digamos, de resistencia. No entiendo bien cómo podría dejarla. A ver. Puedo pizarra. Ahí ven la pizarra. No, por lo menos yo no. Ah, sí. Dar un ratito. A ver, entonces, ¿cómo era? Voy a garabatear el circuito. Bueno. Tenés una resistencia, un triángulo, como le llamaste vos, uno acá y otro acá. Después uno acá. Y esto va unido. Y hay una resistencia más acá. Y son todas R, salvo esta que es R1, R, R. A ver, se me ocurrió algo. A ver si esto funciona. Ah, qué maldito, no. Pensé que podía copiar. Bueno, y esto era A, B, C, ¿verdad? Así. Bueno, bastante crudo, pero
Igual, si puso en algo en la pizarra, todavía yo no, por lo menos yo no lo veo aún. ¿No? Capaz que está cargando, pero no sé si... Ah, está en pausa. Ah, ahí está cargando. Ok. No, quería ver si podía copiar y pegar una imagen ahí, pero no le gustó. Bueno. Y conectadas en ese inciso te pide entre B y C, ¿no? Me decías. Sí. Entonces acá. Y te pide redibujar el circuito. ¿Verdad? ¿Qué dice? Se conecta. Este sería el 21C. Bueno, poner esto. Me lo quieren. 21C entre B y C. Realiza el esquema del circuito. Bueno, entonces demos vuelta a esto para quedar un poco más familiar. Ahí pongo la fuente y esto va a ser B y esto va a ser C. A ver, empecemos por C, que empieza ahí, hay una resistencia R. Esa está ahí. Después, este nodo B, este nodo lo voy a llamar D. Este nodo está unido al nodo B por un cable de resistencia 0, ¿no? Quiere decir que no hay diferencia potencial entre estos puntos, por lo tanto B es igual a D, no es como que están unidos. Ujú. Entonces en realidad esa resistencia R que va de C a D, pero D es B, o sea que en realidad va a B, o sea que estaría ahí. Esa sería esta resistencia. ¿Sí se ve eso? Y de B, continuamos en B, sale una resistencia R1. Ah, R1 que va a... Y de A hay una resistencia R. Y después R, que estaríamos en... Esto es D y esto es E. A ver un momento. Ah, perdón, me distraje y ahora no sé dónde estaba. Habíamos dicho R1 que va a... De A hacia E hay una resistencia R, que es esta. O sea que acá estamos en E. Este también medio un rompecocos. Y de E a D, que es B, hay dos resistencias que están en paralelo. Ajá. O sea que en realidad estas se unen a B a través de... A ver. Esto es mucho más fácil en lápiz y papel. Uy, bueno, borré todo. Bueno, habíamos puesto R1 acá, ¿no? Y este era el punto A. Sí. Y de A tenemos esta resistencia. La voy a dibujar para acá arriba, R. Y acá llegamos al punto E. Después tenemos dos resistencias que están en paralelo. Ambas valen R. Que son estas dos. Que van de E a B y a D, que B y D es lo mismo. O sea que vuelven a B.
Bueno, quedó bastante horrible, ¿eh? Pero lo bueno es que podemos simplificar esto, podemos reducirlo, porque para empezar, estas dos resistencias están en paralelo, entonces podemos hacer el equivalente paralelo de esas dos. Entonces tendremos que seguir redibujando este circuito para hacerlo un poco más lindo. Entonces vamos a hacer paralelo a estas dos, vamos a poner una sola, y estas R1 y R también se pueden combinar porque están en serie, es una sola corriente. O sea que sería esta, que sería R1 más R, la suma de esa combinación en serie. Y después nos queda el paralelo a estos dos, que acabamos de ver que dos resistencias en paralelo al mismo valor, el equivalente es la mitad, o sea que va a ser R sobre 2. Y esas vuelven a B. B y C. Bueno, podríamos seguir, estas dos están en serie, las sumamos y la suma de esas dos van a estar en paralelo con esta otra, que era R. Y en definitiva te queda una sola resistencia equivalente. Bueno, no sé qué tan bien se llegó a entender eso, pero hay que Sí, por mirarlo lo menos, con por lo cariño. menos sí. Está bien. Yo tenía por ahí, me confundía la parte de, digamos, del punto B a la derecha, a la izquierda, el triángulo ese de resistencias. Pero bueno, ahí ya me quedó claro. Claro, sí, lo clave es, bueno, darse cuenta que B y D es el mismo punto, entonces R, estas dos resistencias están en paralelo, Claro, sí, estas dos de también. acá. Y acá es un poco más tramposito. Ah, no está conectado a nada, así que no juega ningún papel, como que estuviese Claro, desconectado. Entonces, la corriente que circula por R1, acá no hay ningún nodo en realidad, no tiene a dónde ir más que por R. Entonces, hay una sola corriente y esas dos, consecuencias, esas dos resistencias están en serie. está bien, perfecto, perfecto. Y esta resistencia, y esta de acá es esta, ¿no? Mm, Sí. sí. Una consulta más. Gracias, profe. De nada. Profe, yo tengo una consulta del ejercicio 16. Sí, decime. En el inciso C, no sé cómo calcular el flujo, cómo dibujar el flujo, perdón. Un día soleado, no hay cargas conectadas.
O sea que esta parte no está, digamos, no hace nada. Y las baterías se encuentran completamente descargadas. Indica en el dibujo el flujo de energía. Bueno, entonces el regulador lo que va a hacer es mandar toda la energía generada por los paneles solares a las baterías para que se carguen. ¿Sí? Entonces el flujo de energía sería del panel solar al regulador y del regulador a las baterías. Y eso como lo dibujo con una flecha, ¿no? Sí, sí. Ponele una flecha, qué sé yo. Y bueno, en el siguiente, en el D, eso no sé cómo plantearlo bien. Solamente saqué la corriente que me da 10 amperes, pero no sé cómo seguir. Las cargas que consumen 600 watts. En un día parcialmente nublado, ¿no? Solo puede entregar la mitad. Calcule cuánta potencia de la consumida por las cargas aportan los paneles y cuánto las baterías. Indique el flujo de energía. Bueno, si los paneles están a media máquina, digamos, a menos 240, te van a estar aportando 120 watts. ¿Sí? Entonces, supongamos que esos 120 watts, el regulador los manda al inversor, ¿no? Y obviemos el tema de los rendimientos, siempre que vamos a tener pérdida de potencia, ¿no? No todos los 120 watts van a llegar a las cargas, porque hay rendimiento, pero obviemos eso para mantener esto simple. En ese caso, de los 600 watts, 120 aporta los paneles, quiere decir que el resto no queda otra, tiene que venir de la batería, de las baterías. Y eso es lo único que tenés lo único que te pide ese inciso, ¿no? Ah, bien, gracias, profe, se entendió. Listo.
Ejercicio 11. De los 3 sistemitas, específicamente, Ismael. Sí, profe, porque yo en ese lo empecé a resolver y yo planteé, para obtener la corriente de salida en el sistema uno, yo planteé la fórmula de rendimiento y con los datos que tenía podía sacar la potencia útil, me la daba del... Yo no sabía en cómo calcular la potencia útil, porque la potencia absorbida lo podía plantear, lo podía reemplazar haciendo la corriente de entrada por la corriente que había, la tensión E1 por la corriente que consumía el sistema uno, pero ahí me quiero saber cómo plantear ese uno, la corriente de salida. Digo, Ok. la potencia de salida del sistema uno, por eso no sabía bien cómo hacerlo. Acá decís S1. Sí, Bueno, tenés el rendimiento de cada sistema y sabés que la entrada a E1 vale 10. Entonces sí, la S1 va a ser simplemente por definición de rendimiento, ¿no? Salida S1 dividido entrada E1. Entonces S1 es el, el rendimiento eta por E1. O sea, el rendimiento es 83%, o sea, 0,83, ¿no? sí. Por 10. Eso es 8,3. Y así haces con todos. Resto. Ah, ese era mi duda, porque yo había despejado, yo calculaba, no me di cuenta de tomar E1 como directamente como la potencia absorbida, como la potencia de entrada. Claro, si no, no se puede hacer. Y después Sí, seguís sabiendo que la entrada de tu sistema 2 es era la salida. salida de tu sistema 1, ¿no? Entonces Sí, E2 es S1, que lo y acabaste de así hago calcular. con los otros. Y así con todo. Ah, sí, ese era mi duda, porque yo no sabía bien qué era para plantearlo, por eso no lo terminé. Ah, bueno, gracias, profe. De nada.
Profe, en el ejercicio 16, en el inciso E, ¿cómo hago para sacar la corriente del regulador y del inversor? Perdón, ejercicio 16. Sí, ¿En qué inciso estábamos? en el E. A la noche se conecta un circuito de iluminación, que consume 200 watts. Indique en el dibujo el flujo de energía. ¿Cuánto tiempo tarda el sistema en mantener la iluminación? Bueno, entonces de noche, entonces los paneles solares no generan nada. Quiere decir que esos 200 watts los está proveyendo las baterías, ¿no es cierto? Y las baterías tienen una capacidad de 100 ampere hora. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Ampere hora. La capacidad que es del análisis de las unidades nos damos cuenta que es corriente por tiempo. La forma estándar que se utiliza para catalogar a las baterías por su capacidad. Por ejemplo, las baterías de nuestros teléfonos celulares tienen una capacidad como de 3000 mAh, o sea, 3 ampere hora. Es una batería mucho más grande, tiene mayor capacidad. Que quiere decir que puede entregar una corriente muy grande en poco tiempo o una corriente chica por mucho tiempo. Bueno, en este caso, de esa batería les estamos extrayendo los 200 watts, nuevamente obviando todos los rendimientos. Supongamos que todos valen 1 para hacerlo sencillo. ¿Sí? Entonces de la batería salen 200 watts con 12 volts. Entonces de ahí podemos sacar cuánta corriente está entregando la batería, y conociendo su capacidad, suponiendo que las baterías están completamente cargadas, perdón, o sea que están a full de capacidad, a los 100 ampere hora, de ahí despejas el tiempo. Ah, bien, yo estaba considerando el regulador y el inversor. Los rendimientos del regulador inversor, decís. Claro, claro, pero ahí usted dijo que no, así que ahí lo corrijo. El panel. No, solo la potencia. Tal cual. Entonces, que nosotros sepamos. Hola. Profe, tengo una duda en el ejercicio 17. En el momento de calcular las corrientes, Sí. bueno, ahí el circuito yo encontré las resistencias equivalentes haciendo R3 y R4 en serie, R5 y R6 en serie, y después las equivalentes de esas en paralelo. Encontré la equivalente, ¿no? Pero a la hora de, bueno, encontré la resistencia equivalente total sería, que sería la suma de todas, y sí me coincidió con el resultado final. Pero cuando calculo la corriente I1, no me da el valor que hice ahí en la respuesta. O sea, no sé qué estoy haciendo mal.
¿Tenés ahí tu resolución a mano que puedas compartir? Sí, sí, sí. Bueno, ahí le saco foto y la cargo. Dale, si no puedes compartir tu pantalla.
profe, no sé si ve el ejercicio. Sí, sí. Mi duda es cuando calculo esta corriente, porque yo estoy usando el mismo voltaje sería, ¿no? Entonces lo divido por la resistencia R1 y me da ese valor, 0,8. ¿Dónde Pero no está? me coincide. ¿Quién es I1 en tu circuito? La corriente que Y pasa... sí, claro, ahora que lo pienso, profe, ¿no sería la misma corriente si yo lo reduje de esa manera al circuito? ¿Cuál es I1 en tu... ¿Dónde está I1 en tu circuito? Sería esta. Esa Sí, es la única corriente que hay. Es I, que la calculaste ahí en la izquierda, ¿no? 12 sobre la claro, resistencia equivalente. sí. Y eso, Ahí me confundí en poner I1, I2, claro, porque es claro, la misma corriente y es la única. Lo ahí que cambia tenés, son las resistencias. claro, pero hay más corrientes, ¿no? Que son las que hay en tu circuito original, en el circuito de arriba. Claro. Tengo un problema acá. A ver. Entonces, esa corriente I1, perdón, esa corriente I que calculaste, es esta, Sí, ¿no? sí, Es la que pasa, la que entrega la fuente. Quiere decir que en tu circuito original es esta corriente, ¿no es cierto? sí, exacto. Que es esta misma, que esa no sé, creo que en el circuito práctico le llama I1. Y ahora tenés que hallar I2 e I3, estas dos corrientes que hay, porque acá hay un nodo, ¿verdad? Entonces, las corrientes se reparten entre estas dos resistencias y después se vuelven a unir acá y tenés de vuelta la misma corriente. Ah, claro. Mi error estuvo entonces, ahora que lo veo, claro, porque yo esa resistencia que están en paralelo, quise sacar la equivalente, pero me olvidé que ahí circulan otras dos corrientes que son distintas. Entonces tendría que haber Ah, planteado primero. es el 17, ¿no? Sí, es el Bueno, entonces ahora para encontrar estas corrientes, que podrías hacer es hallar la diferencia potencial en estas ramas en paralelo, ¿sí? Que es la claro, misma, ¿no? Y después claro. haces B sobre R, ¿cómo la llamaste vos? ¿2,4? R2,4. Sí, 2,4. Esa sería I1, y bueno, lo mismo pero con I2. Y Claro. para hallar esa diferencia potencial, sí, haces acá Kirchhoff, puedes hacerlo, ¿dónde está? Este R1 es este 15 ohm de acá, ¿no? Este R2 es 5, y acá no sé bien qué dice, pero es el paralelo de estas dos, ¿no es cierto? Sí, R exacto. equivalente. Sí. Equivalente puse, sí. Claro, entonces en ese circuito, ¿qué harías? Para la manera más fácil es la caída de tensión en esa resistencia, que es la caída de tensión en estos puntos. Sí, eso lo ves. La caída de tensión en esta resistencia, la caída de tensión en estos puntos. Si volvemos hacia atrás. ¿Qué puntos, profe? Porque creo que no los alcanzo a ver cuando los marca. La caída de tensión que hay en esta resistencia R1 es la Sí. caída de tensión que hay acá, ¿verdad? Ah, bien. Sí. Entonces, para calcular esa caída de tensión, ya tenés esa corriente y la multiplicás por R
equivalente. Claro. Y ya la tenés, y así sacas más fácil las corrientes. Ah, buenísimo. Buenísimo, profe. Gracias. No, nada.
Bueno, profe, yo me voy. Hasta el lunes. Bueno, hasta el lunes también. Estamos probando. Bueno, muchachos, hasta luego.